Muy buenos días. Podemos empezar, ¿no? Buenos días, licenciado. Bien, continuaremos entonces con nuestros ejemplos de proyectos. Otras alternativas que vamos a tener. No vamos a hacer ahora algunos proyectos que utilizan motores. Por ejemplo, tenemos un pequeño robot con motores paso a paso. Tiene tres motores paso a paso y un servomotor, ¿no? Este es igual un proyecto que también pueden realizar, ¿no? Vamos a encontrar otro de este tipo, solo con servomotores. Podría ser este otro, uno cartesiano, que puede escribir, puede graficar. Podríamos tener de repente un CNC router, que puede hacer tallados. Podríamos colocarle algún taladro por ahí. O otro cartesiano, pero uno más pequeño, ¿no? Que también podría escribir esto. No son algunos otros proyectos que también vamos a ver cómo programarlos. Y para sus proyectos, si alguien quiere uno de estos utilizar, no hay ningún problema, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora este proyecto. Vamos a ver cómo podemos hacer el código para este pequeño bracito y hacer que se mueva, ¿no? Entonces, para hacer esto, bueno, tenemos muchas opciones, muchas posibilidades. Mm, Primero veremos qué cosas tiene, ¿no? Este pequeño bracito. Lo que vamos a necesitar para hacer eso es nuestro Arduino. Vamos a necesitar este pequeño módulo, el ULN 2003, que me ayuda a controlar los motores paso a pasos. Este bracito tiene tres motores paso a pasos, entonces de estos voy a necesitar tres. Y necesito los motores paso a pasos, son de este tipo, es el 28BYJ. Igual tres motores de estos, ¿no? ¿Qué más voy a necesitar? Aquí arriba, ¿no? Para la pinza vamos a utilizar un servomotor. Entonces esos son todos los componentes que vamos a necesitar programar para hacer que esto se mueva, ¿no? Entonces no va a ser muy complicado. Y hemos visto cómo manejar los servomotores. Simplemente es darle una posición, un ángulo. Y con los motores paso a paso también, ¿no? Solo necesitamos dar la cantidad de pasos que se va a mover. Nada más, ¿no? Ya tenemos los componentes y cómo vamos a armar esto. O cómo está armado esto, ¿no? Todo el cableado. Bueno, las ventajas, ¿no? Como utilizamos módulos ya desarrollados, todo esto, de electrónica no hacemos casi nada. Solo hacemos conexiones de cables y programación. Entonces, ¿cómo vamos a conectar? Este bracito tiene un servomotor para la pinza. Eso vamos a conectar. La señal vamos a conectar al analógico 0. Y el positivo que vaya a 5 voltios y este cable negro que vaya a GND. Así lo vamos a conectar esto. Luego nos queda los otros motores. Hay otros tres motores más. Hay un motor que me sirve para que esto gire, para que esto empiece a dar vueltas.
hay otro motor que me sirve para esta pieza y otro para esta otra pieza de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a conectar eso? Entonces, por ejemplo, le vamos a llamar pluma a esta pieza de aquí. Para mover esa articulación, vamos a conectarle un motor paso a paso. Ese motor está conectado al driver, a este driver. Y de ese driver, con 4 cables, nos conectamos al Arduino. Vamos a utilizar los pines 8, 9, 10 y 11. Otro motor, vamos a tener el brazo. Brazo vamos a llamarle a esta otra articulación, a esta otra pieza. Y ese va a estar conectado en los pines 4, 5, 6 y 7. Y el último que me sirve para girar, el motor no se puede ver, está en la base, aquí abajo está. Ese motor también vamos a conectar a estos pines, pero de este otro lado, ¿no? El analógico 1, 2, 3 y 4. Entonces simplemente vamos a necesitar hacer conexión de esos cables. ¿Qué más nos falta aquí? La alimentación. Esta tarjeta, o si quieren esta tarjetita, necesita su alimentación, su fuente de alimentación. Entonces para eso de esa tarjetita podemos conectar 5 voltios o 12 voltios. Nos acepta hasta 12, ¿no? De 5 hasta 12. Entonces todas las tarjetitas conectamos a 5 voltios, ¿no? ¿Qué más nos falta aquí? El detalle de los motores. Este motor, por ejemplo, es de 5 voltios. Si el motorcito es de 5 voltios, estos motorcitos, entonces aquí la alimentación también podría ser de 5 voltios. Y si no voy a hacer pruebas muy largas, podría conectar esos 5 voltios directamente del Arduino. Sacar del Arduino 5 voltios y conectar aquí para estos 3 motores, ¿no? Pero hay otra versión de este que viene en 12 voltios. Si es de 12 voltios, ya no voy a poder conectarme con el Arduino. Entonces, para ese caso voy a necesitar una fuente aparte, que sea de 12 voltios. No, ese detallito vamos a tener con los motores. El servomotor no va a haber mucho problema. La mayoría trabaja a 5 voltios, así que vamos a conectarnos directamente a nuestra placa Arduino. Y a ver, ¿qué más nos falta por aquí? Ya tenemos los componentes, ya tenemos el circuito. Y veremos esto un poco. Esto está desactivado, lo activaremos. A ver, ahora sí, creo que ya está. Y esta, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es un pequeño bracito de este tipo. Lo que podemos hacer es girar esto. Hay un motor ahí abajo que me permite hacer este giro. Hay otro motor que me ayuda a hacer estos movimientos, ¿no? Luego tengo este otro de aquí, que también puedo hacer algunos movimientos, ¿no? Y la parte de la pinza, que simplemente es abrir y cerrar. Entonces son esos los movimientos que puedes realizar. Ahora veremos cómo vamos a ir programando. Pero antes de entrar a la programación, vamos a revisar un poco cómo eran los movimientos de estos dos motores.
para que en el código ya sea fácil de entender. A ver, esto no sé si está habilitado. A ver, empezaremos con el más fácil, con el servomotor. Con el servo. Ese motorcito, aquí le pondremos ese motor. Lo que tiene conectado normalmente es una pestañita. Y esa pestañita puede moverse hasta aquí, ¿no? Lo que puede moverse es máximo hasta 180 grados, ¿no? Si esto era 0 grados, aquí va a ser 180 grados, ¿no? Y el servomotor, lo único que tengo que hacer, si no me equivoco, el codiguito que hemos puesto era servo.write y colocábamos el ángulo que quiero, ¿no? Si colocaba 30, entonces esto se movía por aquí, ¿no? 30 grados, o si quieren la posición de 30 grados. Entonces de esa forma era el servomotor. Si en vez de 30 colocábamos 90, por ejemplo le pondremos 90 grados, entonces este motorcito o esta pestaña se iba a la posición de 90 grados, por aquí, ¿no? Entonces eso es lo que hacía, ¿no? Simplemente aquí colocaba el ángulo o la posición al que quiero ir. Quiero ir a 0, la pestaña va a 0. Quiero ir a 180, esto va a ir a 180. Quiero ir a 90, va a ir a 90. Quiero ir a 30, va a ir a 30, ¿no? Entonces todo dependía de este numerito y en realidad eso equivalía a la posición. ¿A qué lugar quiero que vaya esa pestaña? ¿No? Así era el servomotor. Entonces algo así vamos a utilizar también en nuestro código. Por ejemplo, para la pinza. Este de aquí. Entonces simplemente asumiremos que esta es esa pestañita y vamos a hacer que vaya a una posición o a la otra posición. No, con el servo no vamos a tener mucho problema. El que vamos a tener un poco, no conflicto, va a ser un poco diferente. Haremos por aquí. Y haremos otra vez así. El motor. Y es más, le pondremos así, el paso a paso. Ese motorcito paso a paso, ¿cómo funcionaba? Teníamos ese motor. Podría tener la misma pestañita conectado a ese motor. ¿Y qué es lo que puede hacer esto? Moverse también a diferentes posiciones. También podría moverse aquí. O podría moverse muchas vueltas, ¿no? ¿Y esto cómo hacemos que se mueva? Para mover esto lo que necesitábamos era darle pasos. ¿No? Ahora si no me equivoco igual le pondremos, ¿no? Creo que normalmente le hemos puesto así. Stepper.write, algo así era, ¿no? Y aquí colocábamos los pasos. Si colocaba si era positivo, giraba a este lado. Si era negativo, giraba al otro lado. Y aquí colocaba la cantidad de pasos que quiero dar. Por ejemplo, si quería llegar a esta posición, y es más, lo haremos algo más simple. Que no sea una vuelta.
Aunque ya hemos visto que este motor puede dar varias vueltas sin ningún problema. Puede ser en sentido horario, antihorario. No, por ejemplo, si quiero hacer esto, de esta posición quiero ir aquí. Necesito decirle cuántos pasos voy a girar y el sentido. Si va a ser antihorario, tendría que colocar, haremos de otro color, un valor negativo, un menos, no sé, asumiremos que es 200. Si estaba aquí, asumiré que aquí necesito menos 200 pasos. El menos simplemente me dice el sentido, que va a ir en sentido antihorario y va a llegar a esta posición. O en realidad aquí le pondremos, ¿no? Para llegar aquí necesitaba menos 200. Ahora, si ya estoy aquí y quiero ir a otra posición, si quiero ir, por ejemplo, no sé, a la mitad, aquí. Si quiero ir a esta posición, ¿cuánto debería colocar aquí? Entonces, si todo esto era 200, hasta aquí va a ser solo 100. Pero como es sentido horario, aquí va a ser 100 positivo o 100 sin signo si quiere, ¿no? Entonces aquí tendría que, para que llegue aquí, tendría que hacer 100. Entonces de esa manera funcionaba estos motores paso a paso. Desde la posición en la que estoy, empiezo a mover. Si estoy aquí y quiero llegar aquí, le doy 100 pasos positivos. Y si estoy aquí y quiero regresar aquí, ¿cuánto debería dar? Si estaba aquí en 100 y quiero volver otra vez a este punto, ya no va a ser menos 200. Tendría que colocar menos 100. ¿No? Entonces, de esa manera es como funciona el motor paso a paso. Desde donde estoy empiezo a darle una cierta cantidad de pasos para que se mueva. Si estaba aquí y quiero ir a este otro lugar, necesitaba menos 200. Si ya estoy aquí y quiero llegar aquí a la mitad, solo necesito dar 100 sin signo. Y si ya estoy en la mitad y quiero regresar otra vez a este extremo, necesito menos 100. ¿No? Entonces de esa forma vamos a ir controlando los motores paso a paso. Pero a esto le vamos a hacer una pequeña variación. Como es complicado ir restando, que era menos 200, luego era 100, luego otra vez aquí era menos 100, un poco complicado. Entonces lo que vamos a hacer es hacer que este motor paso a paso funcione como si fuese un servomotor, que simplemente le ponga la posición. Le pongo 90 y esto siempre va a llegar a esta posición. En cualquier lugar que esté, si le pongo 90, va a regresar aquí al medio. Entonces, esta misma lógica haremos que funcione este motor paso a paso. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí dibujaremos aquí al medio, ese motor, el motor paso a paso. Otra vez le dibujaremos su pestañita. Y otra vez hasta aquí, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer con este motor paso a paso es trabajar con posiciones. Algo muy similar a este. Este trabaja con posiciones al final. La posición 0, la posición 90, la posición 180, la posición 30. Entonces siempre que le doy aquí 30, siempre va a llegar aquí. Desde cualquier lugar, siempre va a regresar a este lugar si le pongo 30. En cambio, si trabajo así normal, si le pongo 30, va a moverse por aquí. Y si le pongo otra vez 30, va a avanzar otros 30. ¿No? Entonces, no queremos que trabaje así.
Entonces lo que yo quiero es darle, ya no stepper.write, podemos cambiarle un poco. Le podemos dar como ejemplo nomás, ¿no? Posición. O nueva posición. Posición nuevo. Darle una posición. Por ejemplo, si le doy 0, o bueno, no trabajaremos con el 0. Si le doy posición 1, que esta pestaña siempre llegue aquí. Que sea la posición 1. Si le doy posición, por ejemplo, asumiremos que esto igual es 200. Si le doy posición 200, que esta pestañita llegue aquí. Entonces, esto que siempre sea 200. Y si le pongo una posición que quiero ir a la posición 100, entonces aquí que siempre sea la posición 100. Y los intermedios, ¿no? Por ahí quiero ir a la posición 50. Entonces esto que se venga por aquí. La posición 50. Entonces, en nuestro código vamos a trabajar de este tipo. Trabajar con la posición para que sea más fácil. Si estaba en la posición 200 y quiero regresar a 50, entonces directamente aquí le pondré 50. Y esto solito va a llegar hasta aquí. Si quiero regresar otra vez al 200, entonces estaba en el 50, le pondré aquí 200. Y va a ir hasta aquí. ¿No? En realidad, si es que estaba aquí, si es que estaba en 50 y quiero llegar a 200, en realidad se está moviendo 150 pasos. Eso es lo real que se va a mover. Pero yo en mi código le voy a poner 200. Y va a ir a la posición 200. Internamente va a hacer su cálculo para que dé esta cantidad de pasos, ¿no? Entonces, ya tenemos más o menos una idea de cómo va a ser el código para controlar esos motores. Entonces, ahora sí veremos el código, cómo vamos a hacer. Ya tenemos todo eso. Y el código. El código está un poco largo, pero vamos a hacer diferencias, ¿no? Y aparte de eso, ¿no? Hay muchas formas de controlar esto. Podríamos utilizar algún potenciómetro para mover estos motores, utilizar algún botón, algún joystick, utilizar el celular para que se mueva. Hay muchas opciones, ¿no? La opción que nosotros vamos a optar es controlar desde el monitor serial. Entonces, en el monitor serial nos vamos a generar un pequeño menú y en ese menú vamos a escoger la articulación que necesitamos mover. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y a ver, no está conectado. No disponible. Y ya está. Entonces vamos a hacer el control de este tipo. Generar un pequeño menú. Por ejemplo, control del brazo robótico. Mis 5 opciones para mover este motor, el motor del brazo, el motor de la pinza y una función automática, ¿no? Entonces vamos a hacer ese control a través del monitor serial y escoger la opción que necesito. Por ejemplo, si quiero el giro, que me salga un submenú y me diga a qué posición quiero ir. Por ejemplo, quiero ir a la posición 100. O quiero ir a la posición 200.
o quiero regresar al 1. Ahí es más, eso lo veremos por aquí, si es que sigue activo. Por ejemplo, como estamos con posiciones, mi posición actual dice 1. Entonces, vamos a probar simplemente con el giro. Dice que esta es la posición 1. Estamos trabajando con posiciones, no con pasos, ¿no? Y quiero ir a la posición 200. Y esta es la posición 200. A ver cómo hacemos esto por aquí y esto más aquí. Entonces, esta es la posición 200. Si quiero ir otra vez al 1, va a regresar a la posición 1. Y quiero ir otra vez al 200, regresa al mismo lugar donde corresponde 200. Si quiero ir a 300, siempre que escriba 300 va a llegar a esta posición. Y si pongo otra vez 200, no va a avanzar 200 pasos más, sino va a regresar a la posición de 200 que estaba por aquí. Y regresa a la posición de 200. Entonces, en ese estilo vamos a programar y a través de menús. Entonces, un menú principal y vamos a seleccionar cada uno de estos motores para que se mueva. Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces, iremos viendo cada uno de esos componentes, cómo está programado. Y hemos visto cómo debería funcionar, cómo tiene que funcionar. Entonces, ahora sí veremos el programa. Lo primero haremos esto, separaremos hasta aquí. Mis variables. Y es más, esto creo que no necesito. Mis librerías, ¿no? Uno para el servo y otro para los motores paso a pasos. Para el servo, mi objeto que se llame servo pinza, que va a ser justamente este de aquí. Así lo vamos a llamar. Luego vamos a tener los motores paso a pasos. Vamos a utilizar 3 motores paso a pasos. El stepper giro, lo vamos a llamar así. Va a ser para la base, ¿no? Para el giro. El brazo es esta articulación. Y el stepper pluma va a ser este otro. Y aquí defino qué pines voy a utilizar. Entonces va a tener este esquema. No, por ejemplo, el giro, donde estamos, el giro me dice que utilizo los analógicos. A1, A3, A2 y A4, ¿no? Entonces, esos utilizo. Para el stepper brazo, pluma, igual los pines, ¿no? Que voy a utilizar y está de acuerdo a esta conexión. ¿Qué más voy a necesitar? Mis variables. Opción menú, que justo me va a servir para este menú, ¿no? Mis nuevas posiciones, que ya hemos visto, donde vamos a ir aplicando. Aquí, ¿no? Una posición nueva. ¿A qué posición quiero ir? Eso va a ser. Y una opción submenú, que más adelante lo vamos a utilizar en la opción, si no me equivoco, para el automático. Ahí vamos a utilizar. Y mis variables, ¿no? Las posiciones actuales. Para el giro, brazo, pluma y pinza. Para esos 4, mis variables, ¿no? Que voy a utilizar para saber en qué posición actual está. Para saber esto, ¿no? El motor está en la posición 1, está en el 50, en el 100, en qué posición está actualmente. Entonces, para eso me va a servir. Nada más, son esos todos mis variables. Luego, nuestro void setup. Si quieren, lo separaremos así. Y ya está. El void setup
lo único que necesito, el monitor serial. Vamos a utilizar el serial. El servomotor, y hemos visto, vamos a utilizar el analógico 0. Y la velocidad de los motores, vamos a ponerle 100 a toditos. Y además el servomotor le vamos a decir que empiece en 60 grados. Entonces 60 grados, y en realidad 60 grados va a ser abrir, le pondremos esta posición, que esté abierto esto. Eso va a ser 60. Y para cerrar va a ser 0, 1, 2, 3, un valor mínimo, ¿no? Vamos a ver qué tanto necesitamos cerrar. Entonces valores mínimos va a ser para cerrar, valores máximos para abrir. Entonces aquí eso estamos haciendo. Inicialmente en el Voice Setup vamos a abrir las pinzas, ¿no? Estas pinzas. Nada más, eso es todo lo que tengo. Mis variables y el setup. Hasta ahí no hay nada complicado. Lo complicado ya va a ser el void loop. Y lo veremos es desde aquí hasta aquí. Tampoco es muy largo el void loop. El void loop, nuestro programa principal, solo tiene un switch, nada más. Un switch con 5 opciones. Opción 1, 2, 3, 4 y 5. Y justo estas opciones, ¿dónde estamos? Aquí. Me va a servir para controlar cada una de estas opciones. La opción 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, este switch, ¿cómo va a funcionar? Bueno, es muy similar a lo que hemos hecho en las pantallas LCDs, con el read keypad y todo eso. Aquí es muy similar. Este switch lo que va a llamar o va a utilizar la función menú. No, esta función menú, entonces, bajo este esquema, me tiene que devolver un número, ¿no? Me devuelve un número y de acuerdo a ese número voy a ejecutar una de estas opciones. Si es la opción 1, 2, 3, 4, 5. Entonces todo esto trabaja con funciones. Tengo la función menú y mis opciones, opción 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, como mi programa principal solo se basa en la función menú y las opciones, iremos viendo qué hace la función menú. Y buscaremos la función menú. Aquí está. La función menú es de tipo entero. Eso quiere decir que me devuelve algún valor. Y esto lo separaremos. Hasta ahí. Esta es la función menú. Entonces mi programa principal llama a la función menú. Llama a la función menú. Y esto cerraremos y abriremos otra vez. Inicialmente llama a la función menú. Y justamente la función menú, ¿qué hace? Imprimir todos estos mensajes. Y eso está aquí. Imprime una línea. Imprime control de brazo. Imprime giro, brazo, pluma, ¿no? Imprime todo esto. Luego le pido que introduzca un número. Y ya sabemos esta validación, ¿no? Con el do while. Le pido que introduzca un número. Y si ese número está, bueno, no está en el rango de 1 a 5, vuelve a introducir. Entonces probaremos. Si introduzco un 9, no hace nada. Un 88, no hace nada. 88 está fuera de este rango. Entonces repite otra vez, ¿no? Hasta que introduzca un número válido. Un número válido va a ser un número entre el 1 y el 5. No, eso es todo lo que hace. Entonces, si introduzco 1, vamos a introducir 1.
y sale este otro menú. Entonces vamos a ver qué ha pasado. Introduzco 1, está, bueno, ya no cumple esta condición, pasa al siguiente. Serial print me imprime la opción del menú. Aquí está, ha impreso el número que he introducido, 1. Y me devuelve ese número. Entonces este 1 es lo que va a devolver a nuestro switch. Entonces menú devuelve un número. Entonces como ejemplo nos devuelve el 1. No, el número que hemos introducido. Y si es 1, dice es la opción 1, el caso 1. Y si es el caso 1, que ejecute la función opción 1. Y la opción 1 de seguro hace todo esto. No, entonces para eso me sirve este menú. Simplemente me devuelve un número y ya hemos visto es entre 1 y 5. Si es 1, se va a ejecutar la opción 1. Si es 2, el número que introduzco aquí en el menú. Si es 2, se ejecuta opción 2. Si es 3, opción 3. Y así para mis 5 opciones. Entonces ya sabemos qué hace el menú. Ahora analizaremos estos otros. Y estos otros no necesito analizar opción 1, opción 2, opción 3. Porque el giro, brazo y pluma son el mismo tipo de motor. Entonces el código va a ser el mismo para estos. Lo que va a cambiar es el motor que voy a utilizar, nada más. Entonces es suficiente analizar uno de estos. Entonces veremos opción 1, qué es lo que ha pasado. Y cómo va a hacer para que se mueva el motor. Buscaremos opción 1. Aquí está opción 1. Este está un poco largo, pero tampoco es mucho. Hasta ahí. No, esa es la opción 1. Empieza aquí y cierra aquí. Entonces, cuando he introducido 1, directamente se ha ejecutado la función opción 1. Y la función opción 1, ¿qué es lo que está haciendo? Directamente me imprime estos mensajes. Y aquí están esos mensajes. Ahora, ¿qué mensajes me está imprimiendo, no? Una línea, un mensaje, mensaje. Y aquí me imprime una variable que dice la posición actual. Y posición actual me dice que está en la posición 0. Entonces podemos decir que la posición actual, bueno, podemos borrar esto, ¿no? Actualmente está en la posición 0, está aquí. ¿Qué más necesito? Me da otros mensajes. Me dice ingresar nueva posición entre 1 a 998. Para salir 999. Ingrese el número. Y ahí tengo otro do while. Este es para introducir el número, ¿no? Justo está esperando a que introduzca un número. Y me dice que el número tiene que ser entre, bueno, para mover entre 1 a 998, para salir 999. Si no está en ese rango, no me va a dejar avanzar. Por ejemplo, 8000 no pasa nada, ¿no? Un 7000 no pasa nada. O un negativo no pasa nada, ¿no? Entonces, un número válido. Si es un número válido, pasa a la siguiente opción. Y nuestra siguiente opción, ¿qué va a ser? ¿No? Entonces, introduciremos un número válido. Haremos esto. De acuerdo a este ejemplo, asumiremos que quiero ir a la posición 200. Quiero ir aquí. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, aquí le voy a decir, ingrese la posición, me dice, ¿no? Entonces le vamos a poner 200.
Ya está. Ingrese número, le he puesto 200. He puesto 200 el número, sale del do while, imprime 200, aquí está ese 200. Y aquí me dice, este if, este es el que me va a ayudar a mover. Y me dice mi nueva posición, y aquí le pondremos, mi nueva posición era 200. Y aquí si quieren vamos a ponerle así, ¿no? 200 es diferente de 999. Sí, es diferente, entonces ejecuto este código. ¿Y este código qué es lo que va a hacer? Me dice, tengo que hacer una resta. Y me dice una resta de la nueva posición. Nueva posición, quiero ir al 200. Y dice menos mi posición actual. Menos mi posición actual estaba en 0. Entonces le pondremos 0. ¿Y eso cuánto sale? Eso, bueno, aquí me sale 200, ¿no? Entonces mi paso giro, una variable que me creo aquí, va a valer 200. ¿Y eso para qué me va a servir? Para este de aquí. A la función giro le voy a decir que vaya a 200. Entonces aquí se va a mover 200. Entonces eso haremos aquí para que sea algo similar. Entonces en realidad lo que estamos haciendo, ¿dónde estamos? Estamos llamando a la función giro y va a ir 200. Y este 200 en realidad ¿de dónde salía? Le pondremos aquí mi posición actual era 0 y mi posición nuevo, algo así creo que está, o nueva posición. Nueva posición. Entonces actualmente estoy en el 0 y quiero ir al 200. ¿Y cómo he hecho mi cálculo? Simplemente he hecho la resta entre la nueva posición menos el actual. ¿Y eso a qué equivale? Lo haremos por aquí. Eso equivale a hacer 200 menos 0. 200, y ese resultado es el que le mando a la función giro. Eso es lo que estamos haciendo. Mi nueva posición menos mi posición actual. Y ese numerito es el que le mando a la función giro. Y la función giro es el que me va a hacer que se mueva el motor. Y buscaremos esa función. Aquí está la función giro. La función giro dice, bueno, necesito este parámetro, ¿no? Nosotros le estamos mandando 200. No, a la función giro le digo 200. Y esta función, ¿qué es lo que hace? Simplemente al motor paso a paso, que es para el giro, le dice que vaya justo 200 pasos. Y ese motor va a girar 200 pasos. Entonces este motor va a empezar a girar 200 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 200. Entonces ahí es donde se mueve. Entonces en esta función giro lo que hace es mover este motor. Va a llegar hasta aquí. Y eso es todo lo que hace, ¿no? Se gira, se mueve 200 pasos. Regresaremos otra vez aquí. Ya he hecho el giro de 200 y voy a actualizar mis variables. Mi posición actual para el giro va a ser mi nueva posición.
Entonces mi posición actual ya va a ser 200. Eso equivale a que posición actual, esto ya no va a existir. Nueva posición tampoco. Esto se va a cambiar y esto va a ser ya mi posición actual. Mi posición actual ya va a ser 200. Entonces el motor ya va a estar aquí, o esa pestañita ya va a estar aquí. Y esto ya podemos borrar, ¿no? Entonces mi posición actual ya es 200. Termina este if y pregunta este while. Esa mi nueva posición que había introducido inicialmente, que era 200, si era diferente de 999, repite otra vez este menú. Y justo eso es lo que he hecho aquí. Este 200, bueno, este número, como no era 999, no era un número para salir, entonces me vuelve a mostrar ese menú. Viene ese while, repite otra vez y me muestra otra vez todo esto. Me muestra otra vez ese mensaje y aquí podemos verificar. Me dice posición actual y posición actual me imprime 200. Entonces ese motor está en la posición 200. Probaremos para ir a esta posición. Entonces ahora haremos el ejemplo y con eso estimo que ya va a estar claro. Estaba en mi posición actual 200 y quiero ir a esta posición. Entonces quiero ir a la posición 100. Entonces mi nueva posición quiero que sea 100. Entonces ya hemos visto cómo va a ser el cálculo. Y regresaremos por aquí. Entonces otra vez me dice ingresar un número. Quiero ir a la posición 100. Entonces ingresar número le hemos puesto 100. Mi nueva posición, bueno, si quieren posición actual, esto está en 200. Y el nuevo quiero ir a 100. 100 es diferente de 999, pasa aquí. Y aquí me va a hacer el cálculo, ¿no? Nueva posición dice 100. Menos mi posición actual. Mi posición actual estaba en 200. Como resultado me da 100 negativo. Y a paso giro le va a decir menos 100. ¿Y eso a qué equivale? Paso giro, revisaremos otra vez. Paso giro, ahora x vale menos 100. Entonces, este step ya hemos visto cómo funciona. Va a dar 100 pasos, pero en sentido contrario. Entonces, si inicialmente ha ido en este sentido, ahora le digo que vaya menos 100. Entonces, de esta posición inicialmente ha ido aquí, era positivo, le llamaremos. Ahora me dice menos 100. Entonces, desde este punto va a dar 100 pasos en sentido contrario. Entonces va a ir 100 pasos hasta llegar aquí, ¿no? Entonces eso es lo que hace. Y esto arreglaremos un poco. Lo que era la nueva posición, 100 menos el actual, que era 200. Eso me salía menos 100 y ese numerito es el que le mandaba al giro. Menos 100. Y esta pestañita va a regresar a esta posición, ¿no? Entonces de esa forma trabajamos con posiciones. Lo que estoy introduciendo a mi programita es la posición.
la posición 200, 100, 50, 0, cualquiera de esas posiciones. Internamente hace el cálculo y en realidad es una simple resta. E internamente dice el motor cuánto va a girar y en qué sentido. Internamente le dice va a girar menos 100 pasos. Internamente le ha dicho va a girar 200 pasos. Pero yo lo que le digo simplemente es la posición, ¿no? 0, 50, 100, 200, nada más. ¿No? Entonces ha dado esos menos 100 pasos. Regresaremos por aquí. Ha dado menos 100 y mi nueva posición actual va a ser 100. ¿No? Entonces esto otra vez. Este ya no es el actual. Este ya no va a ser el nuevo. Este ya va a ser mi posición actual. Y justamente eso es lo que muestra, ¿no? El while otra vez repite, otra vez me muestra ese menú y ahora me dice mi posición actual es 100. Y con eso logramos trabajar con posiciones. Simplemente era una resta, nada más. Ahora, este otro que nos faltaba, para salir dice 999. Entonces, para salir de este menú, me dice que tengo que ingresar 999. Y vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí. Ingresa 999, sale de este do while, me va a imprimir ese número, o directamente haremos eso, ¿no? Aquí está, ingresar número 999. 999 es diferente de 99, no, ya no hace nada de esto, no hace esto, tampoco esto, no hace nada de esto. Termina el if, no hace nada, no se mueve. Y pregunta aquí. Otra vez, ¿no? 999. Si es que es diferente de 999, va a repetir. No es diferente, son iguales. Termina opción 1. Como termina la función opción 1, opción 1 termina, recién pasa al break. Como termina el break, se sale del switch y termina el programa. Pero como estamos en Arduino, regresa otra vez al while loop, otra vez switch y otra vez menú. Otra vez menú y aquí está otra vez menú. ¿No? Entonces, así funciona esto. Lo que hemos hecho para el giro es el mismo para el brazo y es el mismo para la pluma. Entonces veremos de manera rápida la opción 2 y hemos visto la opción 1 que era para el giro. La opción 2, si se fijan, es el mismo menú, simplemente cambia que esto es para el brazo, es para el brazo. La nueva posición, los pasos, esta vez para el brazo y esta vez ya hago para el brazo, ¿no? La función brazo. Y actualizo las posiciones, ¿no? Entonces es el mismo que este. Simplemente la función giro, aquí tengo la función brazo. La opción 3 es lo mismo para el tercer motor. Y este hace pluma. ¿No? Entonces es el mismo. Opción 1, 2, 3 es el mismo. Y llama a estas tres pequeñas funciones, ¿no? Para el giro, para el brazo, para la pluma. Entonces, estos tres ya están resueltos. El de la pinza es muy similar. Haremos la prueba. Opción 4. La pinza me dice un número entre 10 y 60. Le pondremos 60. Y está. Le puedo colocar 10. Y está. Y es más, eso veremos por aquí. Le ponemos 10, se cierra
le ponemos 60, se abre a 60, le ponemos 180 y no me deja introducir porque le he puesto de 10 a 60. Le pongo 1 grado, tampoco me deja. Le pondré 15 grados y se mueve a 15 grados. Y para salir 999 se sale, ¿no? Entonces veremos cómo está ese código. La opción 4, nos vamos a la opción 4, opción 2, opción 3, opción 4, y el esquemita es el mismo, simplemente algunas variaciones. El menú, me sale el mismo menú con la posición actual de la pinza, que me dice 15 grados. Y un poco la variación está aquí, para introducir nuestro número. Y en realidad esta variación es para validar. Si el número que introduzco no está en este rango o no es este número, entonces este while repite otra vez. Un número que no está en este rango, 90. 90 no está en este rango, tampoco es 999, no hace nada. Repite el while otra vez me pide que introduzca. Y para eso he hecho un if. Si mi nueva posición, en realidad esta es mi nueva posición, por ejemplo 90, si está en este rango o es 999, X se va a poner en verdadero. No, si coloco 90, X va a seguir siendo falso. Si X es falso, repite otra vez. Entonces X solo se va a poner verdadero si el número, este número, está entre 10 y 60 o ese número es 999. Entonces haremos la prueba con 50. Y funciona. Entonces le hemos puesto 50. 50 está en este rango. X se pone verdadero. X, que es verdadero, es igual a falso. No, termina este do while. Pasa al siguiente y nos muestra la posición. Aquí está 50, ¿no? Ese 50 está aquí. Y esto lo borraremos. Tengo ese 50 y otra vez hago esa comparación, ¿no? Si ese 50 es diferente de 999. Es diferente, si es diferente, entonces que se mueva la pinza. Y para hacer el movimiento, ya no hago la resta que he hecho en los anteriores pasos. Hacer nueva posición menos posición actual. Porque con el motor paso a paso, bueno, con el servomotor, estos servos directamente trabaja con posiciones. Entonces no necesito hacer estas restas. Esto directamente trabaja con posición. Entonces directamente ese número que he introducido lo cambio a paso pinza y ese mismo número es el que le voy a enviar. Entonces mi nueva posición era 50 y ese mismo número le voy a enviar a mi función pinza. Y mi función pinza debe estar por aquí. Aquí está la función pinza. Directamente ese número que hemos puesto 50, este 50, directamente ese 50 le mando al servomotor para que se mueva. Opción 4, aquí está, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. No hago nada de restas. Es directo con los motores o con los servomotores. No, y ya está. Y actualizo mi nueva posición. Aquí se va a poner en 50. Y como no era 999, repite otra vez aquí.
otra vez me muestra el menú y me dice posición actual, ahora está en 50. Y si ya no quiero utilizar la pinza, necesito colocar 999. Introducimos 999, nos muestra ese numerito aquí y pregunta, ¿no? 999 es diferente, no hace nada de esto, no hace esto, tampoco hace esto. Y aquí pregunta esto mismo, ¿no? Y si he colocado 999, este while termina y eso hace que termine la opción 4. Termina la opción 4. Opción 4 termina break, termina el switch. Termina el switch, termina el programa principal. Y otra vez, estamos en Arduino, esto es un while loop y repite otra vez aquí. Otra vez switch menú, otra vez menú y otra vez el menú. ¿No? Entonces así controlamos todos los motores. Entonces ya tenemos el código para mover estos 4 motores. Entonces ya podemos mover esto con posiciones cada uno de estos motores, ¿no? Y ya podemos controlar este pequeño robot. Ahora ahí lo que nos faltaba es de este menú la función automático o la opción automático. Entonces veremos qué es lo que hace este. La opción 5. En la opción 5 nos debería salir otro menú. Un menú un poco más pequeño. Me dice 1 para iniciar, 99 para salir. Si ponemos 1, debería iniciar y moverse de forma automática el bracito. Ahí es más, eso lo veremos por aquí. Y pondremos aquí modo automático 1 y empieza a moverse solito con alguna secuencia, ¿no? Se mueve, la pinza lo abre, lo cierra, empieza a moverse, hace diferentes movimientos, ¿no? Y termina otra vez el menú, ¿no? Entonces veremos eso como está hecho. Regresamos otra vez al código y esto, bueno, si no, esto cerraremos y otra vez iniciamos. Entonces el menú, ahora quiero la opción 5, entonces vamos a colocar 5 y se va a ejecutar la función opción 5. Buscaremos la opción 5, 1, 2, 3, 4, opción 5. Este es un poco más pequeño todavía, ¿no? Y dice mostrar estos mensajes. Muestra ese mensaje, la línea, modo automático y ya está. Y nos dice ingresar un número, ¿no? Y los números válidos solo es el 1 y 999. Probaremos. Si introduzco 6, no hace nada. 777, no hace nada. Solo puedo colocar 1 y 999. Si ingresamos 1, aquí está ese 1. Imprimimos ese número, ¿no? Hemos puesto 1. Y aquí pregunta, si opción submenú, entonces aquí 1, si 1 es igual a 1, verdadero, va a ejecutar todo esto. Y es más, aquí estamos
con un código que no nos sirve. Esto tampoco. Entonces introducimos 1 y dice opción submenú es 1, 1 es igual a 1, verdadero, y se va a ejecutar la función automático. ¿Y qué dice la función automático? Buscaremos por aquí y aquí está la función automático. ¿Y qué es lo que hace esta función? Lo que hace es llamar a otra función, a estas funciones que hacen que se mueva. Por ejemplo, al giro. Le dice al giro 200 y eso va a hacer que... ¿dónde estamos? Eso va a hacer que el motor del giro dé a 200 pasos. El brazo va a dar 200, pluma 200 y la pinza 10. Si es 10, en realidad esto va a ser para cerrar, ¿no? Luego le dice brazo menos 100, pluma menos 200, brazo menos 100, giro menos 200 y pinza 60. En realidad esto va a ser abrir, ¿no? Entonces para el automático lo único que le estoy dando son los pasos que va a dar. Por ejemplo, al giro le he dicho 200, luego aquí le he dicho menos 200. Entonces va a regresar a su misma posición. ¿No? Y es más, esto podemos borrar. Simplemente eso. Y lo subiremos. Esto no necesito por ahí. Esto necesito por aquí. Y veremos si funciona. Solo el modo automático va a hacer esto. Entonces, ¿dónde estábamos? Opción 5. Si introduzco modo automático, introduzco 1, se va a ejecutar. Y es más, esto es así. Se va a ejecutar la función automático. Otra vez. Y automático va a decir simplemente que haga estos movimientos. El giro va a ir a 200. Después de una secuencia, el giro va a regresar menos 200. Va a llegar a la misma posición. El brazo también va a avanzar 200 y luego en dos pasos, ¿no? Menos 100 y menos 100, menos 200. En total va a regresar esta misma cantidad, va a regresar a su misma posición. Pluma igual, avanzo 200 y aquí otra vez regresa esos 200. La pinza avanzaba 10, lo cierra y lo vuelve a abrir, ¿no? Algo parece que está mal por aquí. Verificaremos. Ahí es más, ¿dónde está el otro? Este de aquí. Y este. A ver, probaremos. Opción 5. Modo automático. Si ingreso 1, se va a ejecutar esto. 1. Hace el giro. Se mueve el brazo, la pluma, la pinza. Otra vez el brazo, la pluma, el brazo, el giro y la pinza. Y termina el programa. Eso es todo lo que hace, ¿no? Si quiero volver a repetir, opción 1. Y solito se va a mover en esta secuencia, ¿no? Regresa, hace el giro y la pinza. ¿No? Entonces, de esa forma podemos generar movimientos automáticos. Y aquí podríamos modificar el automático, ¿no?
Después de hacer toda esta secuencia, puedo decirle que gire de repente 300. Gira 300 y cierro la pinza. Otra vez giro menos 300, regreso al mismo lugar y abro la pinza, ¿no? Y es más, esto puedo repetir varias veces, ¿no? O 2 veces que haga eso. Y ya está. Esto lo haremos así. Y veremos si se ha modificado. Aparte de esta secuencia, que haga esto, ¿no? A ver, otra vez empezaremos en 0. Opción 5. Modo automático. Opción 1. Y ya está con los movimientos, ¿no? Ya estoy aquí. Bueno, y he regresado aquí, ¿no? Luego hace el giro. Giro, pinza, giro, pinza. Otra vez el giro. Otra vez el giro. Y termina ahí, ¿no? Y podemos repetir otra vez. ¿No? Y esa secuencia. Va a la derecha, regresa a la izquierda, otra vez a la derecha y otra vez a la izquierda, ¿no? Y termina. ¿No? Entonces de esa forma podemos generar algunos movimientos automáticos y con alguna secuencia, ¿no? Que vaya a la izquierda, a la derecha, que abra y que cierra. Podemos hacer todo eso, ¿no? ¿Qué más nos falta aquí? Ya está todo, ¿no? Y hemos visto todas las opciones. Y 999 nos muestra el menú principal. Entonces, desde el monitor serial podemos mover cada uno de estos motores de forma individual o moverlos de forma automática con alguna secuencia, ¿no? Entonces con eso logramos mover este motor, logramos controlar este motor, bueno, este robot, no este motor, este robot. Ahora sobre esto podemos agregarle más funciones. Este era nuestro circuito, ¿no? Entonces podemos agregarle algunos sensores. Por ejemplo, podríamos hacer, lo graficaremos por aquí, para que se entienda, ¿no? Lo dibujaremos así. Ese es nuestro bracito. Supongamos que tenía aquí una articulación. Aquí estaba el otro. Y aquí tengo la pinza, ¿no? Aquí tengo en realidad dos motores, ¿no? Un motor para el giro. Para esta articulación tengo otro motor. Motor para el brazo que le hemos llamado. Para este otro tengo el motor de la pluma y esto tengo el motor de la pinza. PL le colocaremos pinza, motor del brazo, motor del giro. Entonces esto ya hemos visto cómo mover. Y es más, todo esto estaba con
conectado con un Arduino y tenía sus pequeñas tarjetas, todo esto conectado aquí y al Arduino, ¿no? Conectado a su tarjeta, conectado esto a la tarjeta y al Arduino. Entonces a este Arduino incluso podríamos agregarle un sensor. Por ejemplo, el que hemos hecho, ¿no? Un sensor de temperatura. Podríamos agregarle eso, ¿no? Un sensorcito de temperatura. Y de acuerdo a este sensor podríamos hacer los movimientos. Se me ocurre hacer esto. Que si la temperatura, le pondremos aquí, si mi temperatura es mayor a, no sé, 20 grados, y si mi temperatura es menor a 10 grados. Podríamos hacer dos cosas, ¿no? Si mi temperatura es mayor a 20 grados, colocarle un sensorcito. Si temperatura es mayor a 20 grados, lo haremos con rojo. Este bracito que se mueva en esta área, ¿no? Que se mueva por aquí. Su pinza y todo eso, ¿no? Entonces, este bracito que se mueva por aquí, ¿no? Y aquí que se mueva, ¿no? Que haga algunos movimientos. Y esos movimientos, si quieren, le llamaremos un movimiento... esto está mal. Automático A, por ejemplo. Automático A, si es que, aquí le complementaremos, si es que esa temperatura es mayor a 20 grados. Y si esa temperatura es menor a 10, ese bracito que se mueva por aquí. Este bracito que se venga por aquí y que haga algunos movimientos en este sector. Su pinza y su pinza, ¿no? Aquí que sea el automático B. Si quieren así. Y el automático B, si es que la temperatura es menor a 10 grados, que se ejecute el automático B. Y si la temperatura es mayor a 20 grados, que se ejecute el automático A. Así, ¿no? Entonces podemos hacer esas variaciones, ¿no? De acuerdo a la temperatura, este bracito que vaya a la izquierda o que vaya a la derecha y haga ciertos movimientos. Y eso en el código, ¿cómo modificaríamos? Para ser un poco más inteligente y agregarle sensores, lo que tendríamos que hacer es aquí, ¿no? En nuestra opción 5. Opción 5, modo automático. Si es modo automático, aquí tendría que hacerle algunas correcciones. Tendría que hacer un analog read del pin que tenemos libre, ¿no? Tenemos libre el A5. Entonces del A5. Y eso que sea, no sé, temperatura. Temperatura analog read A5. Y aquí voy a colocar mi if, ¿no? If. Bueno, y incluso aquí podríamos hacer un map, ¿no? Temp igual un map. Y esto, no sé, de esta variable le pondremos su escala, que sea, no sé, de 0 a, no sé, 300. Y su escala real en centígrados es desde 10 hasta 50, por ejemplo, ¿no?
Entonces hago la conversión. Aquí ya voy a tener en grados centígrados. En grados centígrados, ¿no? Y voy a comparar. Si esa temperatura, lo que hemos hecho, ¿no? Si es mayor a 20. Si temperatura es mayor a 20, que se ejecute el automático A. Nada más. Y aquí puedo hacerle otro if. Si mi temperatura es menor a 10, que se ejecute el automático B. Y ya está, ¿no? Entonces, este sería una pequeña modificación un poco rápido. Hago una lectura de un sensor de temperatura. Hago la conversión a grados centígrados y comparo. Si esa temperatura es mayor a 20, que se ejecute el automático A. Y si esa temperatura es menor a 10, que se ejecute el automático B. Y por aquí podríamos crearnos, ¿no? El void automático A. Y podríamos crearnos el automático B. El automático A que haga un giro de menos 200, por ejemplo. Y el automático B que haga un giro, pero al otro lado, ¿no? Un giro de 200. Y aquí puedo agregarle toda la secuencia que quiero que haga. El brazo que vaya a 200. La pinza que vaya a 10. Y toda mi secuencia de movimientos que quiero que haga en automático A. En automático B también, ¿no? Giro 200. El brazo que vaya 10. La pinza que haga 55. Y puedo llenar de toda una secuencia, ¿no? Entonces también podemos mejorar ese proyecto a este estilo, ¿no? Entonces, si la temperatura es mayor a 20, que haga esta secuencia de movimientos. Si la temperatura es menor a 10, que haga esta otra secuencia. Incluso, ¿no? Podríamos colocar, si está entre 10 y 20, que haga otra secuencia de movimientos, ¿no? Entonces son alternativas para ir mejorando este proyecto. Agregarle un sensor de temperatura, un sensor de presión, un sensor de humedad, un sensor de sonido, cualquier sensor, ¿no? Y de acuerdo a ese sensor, que empiecen a moverse estos motores y haga alguna secuencia especial, ¿no? Entonces también podemos hacer esa modificación. ¿Qué más me faltaba explicar aquí? Los movimientos. Lo último que quedaba. Esto lo voy a desconectar. Estos movimientos de aquí, de cada motor, de cada articulación. Eso tenemos que tener cuidado no solo en estos prototipos, en la parte real, ya trabajando con, no sé, con brazos industriales, robóticos o con cualquier otro componente. Tenemos que verificar los límites de movimiento. Por ejemplo, el giro. Este giro no puedo hacer que gire, no sé, 3 vueltas completas. Tengo que tener cuidado en eso. Justamente este detalle aquí, ¿no? Estos cables van a empezar a enredarse. Entonces, eso tengo que tener cuidado hasta dónde puedo girar. Desde qué posición puedo girar. Entonces, tal vez lo conveniente con este es hacer que aquí sea la posición 0
y su posición máxima sea hasta este lugar. Entonces tendría que ver cuántos pasos necesito para que llegue a su posición máxima, ¿no? Y no solo con el giro, con las demás articulaciones también. Por ejemplo, este de aquí, sus movimientos también están limitados. Por ejemplo, solo puede girar hasta esa posición. Más atrás lo llamaremos, no puede ir, ya se choca con las piezas. Hacia adelante también. Más adelante de eso ya no puede ir, ya se chocan las piezas. Entonces, al momento de programar hay que tener cuidado con esas operaciones. Y como les digo, no solo con este prototipo, con componentes reales también. Hay que tener cuidado hasta dónde son sus límites máximos de movimiento. Por ejemplo, este es hasta ahí, ¿no? Lo mismo para esta otra articulación. Lo más bajo que puede llegar es ahí, ¿no? Ya se choca también con otros componentes. Al programar también tengo que tener cuidado con eso. Y si voy a hacerlo hasta arriba, al otro extremo también. Más arriba ya no puedo subir. Estas articulaciones llegan a su tope. Entonces eso hay que considerar al momento de programar. En ver hasta qué punto se puede mover. Cuántos pasos es lo máximo que puedo moverse, ¿no? Eso igual hay que considerar no solo en prototipos, en componentes reales también. Y ahí es más crítico, ¿no? Porque podríamos dañar algún componente, ¿no? Entonces, eso es lo que faltaba explicarles, el cuidado que hay que tener, ¿no? No sé si sigue aquí esto, ¿no? Es posible que un motor simplemente pueda moverse de 0 a 50. Entonces en el código también tengo que validar eso para que ese motor solo se mueva en esas posiciones. Porque ¿qué pasaría si esta articulación solo puede llegar hasta 50? Y justo por aquí hay algún topecito, ¿no? Y no puede ir más allá de eso. Y en el código yo le pongo 200. Entonces este motor se va a recalentar. Va a querer moverse 200 pasos. Y aquí ya se va a chocar y esto va a intentar girar, ¿no? Y lo que vamos a hacer es dañar estos motores, ¿no? Con estos pequeños componentes no hay mucho problema. Pero ya en objetos industriales lo llamaremos, ahí sí ya vamos a tener problemas, ¿no? Cuando llegamos al tope y queremos seguir moviendo. Entonces ese cuidadito también hay que tener. No, y es más, podría ser que esto tal vez ni siquiera funciona de 0 a 200. O como el servomotor. Haremos ese ejemplo aquí. El servomotor, por ejemplo, igual, ¿no? Tiene algunos topes por aquí. Y otro tope por aquí. Y eso hace que esa pinza, el que hemos hecho, y borraremos estos de aquí para no enredarnos, tiene algunos topes y eso hace que ese servo solo pueda moverse de 10 grados, y es más, el tope debería estar por aquí, a 60 grados, ¿no? Le pondremos un topecito por aquí. Entonces eso hace que esa pinza solo pueda moverse de 10 a 60. Más allá de eso no puede moverse. Entonces, ¿qué pasa si en el código le pongo 180? Va a intentar moverse hasta 180, pero va a llegar al tope, se va a chocar y este motor va a empezar a calentarse. Y si continúo con eso, es posible que en algún momento vaya a quemarse este motor, ¿no? Entonces, esos cuidados, como les digo, no solo en estas cosas, en la parte real, ya con componentes más grandes, es un poco más crítico todavía, ¿no? Entonces, esos cuidados necesitamos colocar en el código, ¿no?
para que no sobrepase esos límites y cuidar estos motores. ¿Qué más me faltaba? Aquí, bueno, las siguientes clases vamos a hacer un par de prototipos más. De repente es más conveniente hacer este y tal vez este más de aquí, ¿no? Y lo que les decía, para sus proyectos pueden utilizar estos mismos prototipos que tenemos ya hechos en materias básicas. Como este, ¿no? Ya está todo hecho. Simplemente es hacerle el código y que empiece a moverse, ¿no? Entonces, si alguien quiere utilizar esto, alguno de estos de aquí, este de aquí o este otro de aquí, y quiere presentar como proyecto, no hay ningún problema. Y justamente para eso, creo que ya tengo por aquí, les voy a enviar este formulario para que presenten sus proyectos. En el formulario necesito que coloquen sus datos personales de los integrantes que van a hacer el proyecto. Entonces, si es de una sola persona, un solo estudiante, es suficiente que llenen aquí. Y si son, bueno, hemos dicho máximo hasta 3, ¿no? Entonces pueden colocar aquí el nombre del siguiente integrante o de un tercero, si es que tienen 3. Y si no tienen 3, simplemente uno suficiente. Le ponen un nombre a su proyecto y una pequeña descripción rápida, ¿no? De un párrafo puede ser de qué es lo que hace ese proyecto, qué es más o menos lo que va a hacer. Y aquí les pongo opcional, si es que alguien quiere alguno de estos prototipos, si alguien quiere utilizar. Eso para que les pueda prestar y ustedes vayan programando, ya vayan empezando a hacer la programación de alguno de estos. ¿Qué más me falta? La práctica, ¿no? La práctica, a la siguiente clase vamos a ver el resultado o la solución, y tal vez lo más conveniente va a ser la solución, ver con esto, ¿no? Justo aquí vamos a ver eso. En un robot cartesiano voy a tener un motor para el eje X y un motor para el eje Y. Y todavía tenemos tiempo, nos adelantaremos algunos detalles más. Entonces lo que vamos a hacer es tener esto, ¿no? Un motor para el eje X, otro motor para el eje Y, como está aquí, ¿no? Y la práctica, lo que hemos intentado hacer es que el motor X y el motor Y se muevan al mismo tiempo. Y como resultado, si utilizo ese prototipo, debería generarme una línea de este tipo. Si sus prácticas han hecho bien, si ese código colocamos a este prototipo y le colocamos un lápiz por aquí, debería generar una línea de este tipo, ¿no? Pero si he hecho mal mi código, si primero hago que se mueva X, lo que va a hacer es generar esta línea. Luego le he dicho que se mueva Y, va a generar una línea, ¿no? Entonces esta línea vamos a generar, ¿no? Y nuestro objetivo para esa práctica es generar esta línea, ¿no? Y la siguiente clase vamos a ver que no solo puedo hacer eso, en realidad debería poder generar una línea de este tipo o una línea a este lado o hacer una curva, o hacer una curva, ¿no?
de un cierto radio. Entonces ya todos estos movimientos ya combinados, necesito mover el motor X, aquí le pondremos el motor X y el motor Y de forma simultánea, ¿no? Para generar este tipo de movimientos. Entonces, eso de la práctica y esos otros movimientos lo vamos a ver con este prototipo. ¿Qué más preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna consulta? Bien, si no hay dudas, no hay preguntas, no se olviden llenar este formulario para reservar estos prototipos si alguien quiere utilizar y para poder prestarles, ¿no? Y la siguiente clase continuamos con otros prototipos más. Entonces, no hay dudas, no hay preguntas. Nos vemos la siguiente clase. Gracias.